Esta mesa redonda lleva el título de Desregulaciones y Derechos de la Propiedad Intelectual. Bueno, hay más cosas que vamos a tratar en la mesa, pero sí que se tratará de hacer un paralelismo de qué sucede en el mundo de la propiedad intelectual, qué sucede en el mundo de la seguridad y la inseguridad en Internet y qué sucede en el ámbito de la economía a nivel mundial, si hay paralelismos entre los procesos. Bueno, a discutir todo esto es a lo que vamos a dedicar la mesa. Está compuesta por 3 ponentes, uno de los cuales se va a incorporar ahora a continuación porque está en otra cosa en la Escuela de Informática. En primer lugar va a hablar Miguel Cuerdo, que es doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, de aquí de Madrid, que va a hablar sobre las desregulaciones económico-comercial-políticas en el nuevo capitalismo, en un primer lugar. A continuación os presentaré a Justo Carracedo, por si alguien no le conoce, que lo dudo mucho, y después a José Marchesi, que es un exalumno de la Escuela de Informática, que está trabajando ahora mismo en Terma, en Alemania, como ingeniero informático, ¿vale? Bueno, pues Miguel, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Universidad Politécnica por esta invitación, a la Escuela de Telecomunicaciones y especialmente al profesor Costa Morata, buen amigo mío. En el seminario Pedro Costa me propuso un tema que era el asunto de la desregulación. De hecho aparece con ese título la ponencia como desregulación, desregulación económica, comercial y política en el nuevo capitalismo. Y yo, en fin, me cuesta mucho abarcar el propio título y algunos aspectos de ese título, ¿no? Y tengo dudas de algunas cuestiones de la propia, en fin, de titular así esa ponencia, ¿no? Así que voy a hacer un poco lo que hacen los pianistas de los clubs de jazz de Nueva York. La gente se les acerca, les pide una canción, les dice a todos que sí, y luego él toca lo que le da la gana, ¿no? Pues un poquito esa va a ser mi idea. Voy a dividir la ponencia en 4 aspectos: una revisión general de ese concepto de desregulación. En fin, yo creo que hay un concepto más general, que es el de liberalización económica, que abarcaría la desregulación y otras cosas más. Además, la liberalización económica como, digamos, un argumento generalizado, como un eje central en la estrategia de desarrollo y de crecimiento económico de los últimos 30 años. Luego concretaré esa liberalización económica en los aspectos comerciales, lo que es la liberalización comercial, que yo creo que tiene aspectos concretos de interés. Probablemente tenga una tradición más larga que esta de la liberalización económica. Y finalmente hablaré de ese concepto de desregulación, que desde mi punto de vista es una nueva regulación, o lo que podríamos llamar, incluso se llamó a finales de los 80 y principios de los 90, la re-regulación, es decir, un nuevo tipo de regulación orientada a una estrategia diferente a la tradicional, ¿no? Es una ponencia que yo escribiría dentro de la ortodoxia económica y, digamos, con un contenido relativamente descriptivo respecto a qué es esto de la liberalización económica, ¿no? Decía al principio que quizá la palabra desregulación, digamos, concrete mucho una parte de un fenómeno general que yo creo que lo podríamos llamar de liberalización económica, ¿no? Liberalización económica. Liberalización económica como fenómeno que muy posiblemente pueda arrancar, digamos, en su versión actual, en la crisis de los años 70. La crisis de los años 70, que es una crisis, una gran crisis, una crisis generalizada, una crisis del sistema, una crisis, aquí se ha dicho que todas las crisis son de sobreproducción. Bueno, pues una crisis probablemente no tanto de sobreproducción, porque es una crisis que viene precedida por una crisis importante de materias primas, una crisis de
digamos, una crisis energética en la parte más conocida, pero también es una crisis monetaria y financiera internacional, y sobre todo es una gran crisis industrial. Una gran crisis industrial que yo creo que rompe con el modelo tradicional de industrialización, o con el modelo tradicional de crecimiento económico que arranca, digamos, en el siglo XX con la electricidad, la química, en fin, todos estos sectores, todas estas industrias básicas, y que es digamos, un modelo de producción, un modelo industrial basado en la producción en masa, la producción de bienes homogéneos, ¿no? Y efectivamente, digamos que todo ese modelo colapsa a la vez a principios de los 70. Algunos acontecimientos serán del año 71, algunos del 72, la crisis de materias primas o la crisis, por ejemplo, cerealista es del año 70, y desde luego cuando estalla definitivamente es en el otoño del 73 con la crisis del petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la crisis de los 70 y sobre todo la salida de la crisis de los 70? Pues para llegar a la crisis de los 70 hay que explicar un tipo de política económica generalizada en el mundo desarrollado e imitada en el resto del mundo, que es lo que llamamos las políticas de demanda agregada o políticas keynesianas. Políticas que en su momento se conocían con el nombre de políticas de stop and go. Es decir, se manejaba la política fiscal y se manejaba la política monetaria. De tal forma que si alguna producía por su propia expansión un efecto no deseado, pues se frenaba con la otra y se iban complementando, ¿no? Es decir, si la economía dejaba de crecer, pues incrementábamos el presupuesto público. Si no era suficiente, expandíamos por la vía monetaria como un mecanismo de financiación sencillo de ese gasto público, y así sucesivamente hasta que llegamos a la crisis de los 70, donde el uso de esas políticas, digamos, que no se muestra eficaz o especialmente eficaz. Es decir, sigue aumentando el gasto público, aumenta el desequilibrio en las cuentas públicas, y en paralelo, digamos que la política monetaria lo único que hace es generar una inflación creciente en las economías desarrolladas. Ese modelo, digamos, que durante unos años no tiene una clara solución, una clara alternativa, y las políticas de demanda agregada, estas políticas fiscales, estas políticas de gasto con política monetaria, se abandonan o empiezan a abandonarse a finales de los años 70. En los años 70 lo que aparecerá es lo que conocemos como la economía de la oferta o las políticas de oferta. Eso tiene mucho que ver con el ascenso de gobiernos conservadores, especialmente el de Margaret Thatcher y luego el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Decía que aparecen las políticas de oferta. Ahí hay un gran debate en economía en los años 70, incluso previo a la crisis, ¿no?, acerca de las políticas de demanda y las políticas de oferta. Digamos que hay un descrédito creciente de lo que se conoce en economía como políticas de estabilización, es decir, basar la salida de las crisis en políticas de gasto público o en política monetaria, y se orienta, digamos, hacia el lado de la oferta de la economía, ¿no? Básicamente, esa orientación hacia la oferta de la economía tiene que ver con un tipo de política impositiva más restrictiva o más lasa, en el sentido de reducción del volumen total de impuestos, una orientación hacia el equilibrio presupuestario y una disminución, digamos, de lo que es el volumen del presupuesto público y, por lo tanto, del peso del Estado en su conjunto en la economía. No será así en este aspecto en todos los países, y me refiero especialmente al caso de Estados Unidos, ¿no?, y a la presidencia de Reagan, porque ahí el presupuesto público, lejos de orientarse hacia el equilibrio, se va a orientar hacia el desequilibrio, hacia el déficit
endémico, ¿no? Porque estas políticas de oferta necesitan, digamos, un tipo de estrategia, un tipo de análisis y puesta en marcha de medidas que orienten la economía o que orienten determinados sectores de actividad hacia una estrategia de desarrollo, de crecimiento. Y eso en Estados Unidos va a tener mucho peso, digamos, lo que es el complejo, digamos, económico-militar, ¿no? Esto que era la guerra de las galaxias, ¿no? Unos porcentajes de aumento respecto al total del gasto, pues en torno al 10 o al 15% anual, estarían en la explicación básica de por qué no ajustan las cuentas públicas en Estados Unidos en ese periodo, y sin embargo sí siguen reduciendo los impuestos, ¿no? Esa situación de déficit presupuestario, digamos, que va a ser sostenible porque Estados Unidos en los 80 va a empezar a crecer, va a empezar a recuperarse. Y digamos que eso va a ser un espaldarazo importante a esas políticas de oferta. Estados Unidos tenía un problema muy serio de crecimiento desde finales de los 60, pero además tenía un problema muy serio de crecimiento de su productividad. La productividad como base no ya de la eficiencia productiva, sino también como base de la competitividad internacional del país, ¿no? Bueno, pues eso lo empiezan a resolver a mediados de los años 80, insisto, con una modificación de lo que era hasta ese momento el modelo, digamos, tradicional de políticas de estabilización, de política fiscal y política monetaria. Esa orientación hacia las políticas de oferta, digamos que va a tener cierta importancia en lo que se refiere a políticas sectoriales, y ahí es donde va a aparecer lo que conocemos ahora como las políticas de liberalización económica. Y dentro de esas políticas de liberalización económica, que básicamente entendemos que son políticas de oferta, se pueden distinguir dos aspectos, digamos que hoy en día perfectamente conocidos y analizados, ¿no? Que es, por un lado, la política de privatizaciones y, por otro lado, las políticas de desregulación económica. Y por eso la justificación inicial de la desregulación económica no deja de ser un aspecto de las políticas de liberalización económica que a su vez hay que contextualizarlas en esas políticas de oferta como estrategia de salida a la crisis de los 70, ¿no? Las políticas de desregulación tienen mucho que ver con, digamos, con una concepción del servicio público, tienen que ver con una concepción tradicional en relación con determinados sectores, con determinados productos, con determinados bienes y servicios, con la puesta en el mercado de esos bienes y servicios. Tiene que ver con una idea muy general de monopolios naturales, es decir, existen monopolios naturales en la producción de determinados bienes y servicios, no los podemos dejar en manos privadas, porque el monopolista, por su propio peso en el mercado, por su propio dominio del mercado, abusaría, no ya por la vía del precio, que efectivamente sería el precio más alto posible, sino que reduciría las cantidades disponibles y, por lo tanto, cercenaría las posibilidades de crecimiento del bienestar, la oferta disponible para los consumidores. Y tradicionalmente el sector público lo que ha hecho es hacerse cargo de esa oferta productiva, ¿no? Por otro lado, había una consideración, digamos, bastante generalizada acerca de unos mercados que producían fallos importantes en la asignación de recursos. Por las características de determinados bienes y servicios, los mercados no eran un mecanismo eficiente de asignación de recursos y había que recurrir al sector público para regular determinadas actividades. Por citar dos ejemplos, ahí estarían los bienes públicos, la gestión, la producción, incluso el consumo de bienes públicos, las formas
incluso la decisión política acerca del uso de esos bienes públicos, que no podían quedar en manos del mercado, o externalidades más o menos relevantes, tanto negativas como positivas, que exigían, digamos, una captación social de lo que se producía. En fin, dos razones importantes para tener una economía, digamos, con un ámbito regulatorio relevante y con un peso del sector público importante. Eso es lo que cambia, o lo que empieza a cambiar, en la crisis de los 70. La crisis de los 70, como una crisis general de crecimiento, también es una crisis acerca del papel que en los 50 años anteriores ha tenido el Estado, han tenido las administraciones públicas en la economía. Y eso va a ser sustituido por estas políticas de liberalización económica, que significaría más o menos, digamos, devolverle al sector privado un mayor protagonismo en la producción, una mayor autonomía, un menor nivel de regulación, por las dos vías. Una, por la vía de la privatización, es decir, poner a la venta, digamos, parte del patrimonio público empresarial, y por la vía de la desregulación, eliminar barreras, eliminar trabas a esa producción privada. Claro, todo esto tiene que ver, en un mundo complejo, con otras cosas. Tiene que ver con, como decía al principio, con la crisis del modelo industrial, con esa producción de bienes homogéneos, producción en masa, de producción en cadena, por otros modelos de producción diferenciada, por la aparición de máquinas, herramientas, máquinas de control numérico, la robótica y desde luego también la informática. Eso, digamos, que va a suponer un cambio muy importante en la estructura de costes de las empresas. Eso va a permitir, sin entrar en cuestiones muy técnicas, pero va a permitir que las funciones de costes, las funciones, sobre todo las de costes medios, que exigían grandes volúmenes de producción para ser competitivos en el mercado, ahora van a ser sustituidas, digamos, por funciones de costes mucho más flexibles, donde uno puede decidir cuál es la cantidad que pone en el mercado en un determinado momento, sin por ello poner en cuestión o poner en peligro su propia estructura de costes y su nivel de competitividad en el mercado. Eso es muy importante en la salida de la crisis de los 70, y eso modifica el panorama de la oferta productiva. El resultado de todo eso, no hay muchos estudios que sistematicen este tipo de análisis, es decir, de cómo ha sido la política de liberalización económica, y quizás la OCDE, yo creo que se ha especializado en analizar este fenómeno. Yo aquí les traigo un estudio, digamos, que es de 2004, es de la OCDE, sobre regulación, productividad y crecimiento económico, así es como se llama el working paper, y analiza desde este enfoque, ¿no?, de liberalización económica, que es lo que ha ocurrido entre los años desde los años 70. Aquí tomamos, digamos, las barras en blanco son del año 84 y las barras en negro son del 98, pero digamos que aceptamos que esas políticas de liberalización económica se ponen en marcha como respuesta a la crisis de los 70, y en los 90 tenemos resultados de eso, ¿no? La primera de las columnas es acerca de la política comercial, en el sector manufacturero. Yo creo que se pone de manifiesto en todos y cada uno de los países analizados que hay una caída de los aranceles, una caída de la protección arancelaria. Es decir, se favorece el comercio internacional, se reduce, digamos, los costes para las transacciones internacionales, reduciendo pues los impuestos sobre las importaciones. Ese aspecto es generalizado, sin excepción, en todos los países.
como no voy a tener mucho más tiempo, voy a introducir aquí alguna reflexión que traía sobre la liberalización comercial. Esto es posible, bueno, es posible porque los países, claro, soberanamente deciden que sea posible y reducen sus impuestos sobre la importación, pero eso es posible porque hay un largo proceso detrás de negociación multilateral comercial que arranca en la Segunda Guerra Mundial, arranca en el año 44, primero como iniciativa de Naciones Unidas que se va a frustrar, como digamos la tercera pata, la tercera agencia. La primera sería el Banco Mundial, la segunda el Fondo Monetario Internacional, pues la tercera sería una especie de organización de comercio o una organización mundial de comercio. Eso queda frustrado por el sistema de votación que mantiene Naciones Unidas, de un país un voto, y se busca una estructura donde las votaciones sean en función del peso del comercio. Lógicamente los países desarrollados quieren controlar todo ese proceso de liberalización comercial y ahí aparece lo que conocemos como las rondas del GATT, las rondas de negociación comercial, ¿no? Estas rondas van a dar como resultado una reducción, digamos, casi constante, casi permanente, de los aranceles a nivel mundial en la práctica totalidad de productos industriales. No podemos decir lo mismo de los productos agrarios, donde los países industrializados van a tener especial interés en mantener un nivel de protección muy superior al industrial. Siempre se señalan razones de seguridad alimentaria, pero desde luego hay otro tipo de razones relacionadas con el propio sector agrario interior y con la propia incapacidad de esos sectores agrarios interiores para ser competitivos internacionalmente. Digamos, el segundo bloque sería lo que la OCDE llama el entorno regulatorio o las reformas regulatorias, que dentro de lo que tenemos en pantalla básicamente sería el tercero, ¿no? El tercer bloque. Bien, ahí se pone de manifiesto distintas medidas, barreras de entrada, es decir, las posibilidades que hay de entrar en un mercado por barreras regulatorias, porque se te impide entrar o porque te ponen trabas para entrar o porque tienes que seguir muchos procedimientos para entrar finalmente. Lo que es la propiedad pública de las empresas, la estructura de mercado y luego los niveles de integración sectorial más el control de precios. Bueno, cualquiera de esas variables en general a lo largo del tiempo, a lo largo de ese periodo que arranca en la crisis de los 70, se reduce. Es decir, que efectivamente podríamos decir como conclusión que hay un proceso, digamos, pronunciado, bastante pronunciado, como salida a la crisis de los 70 en cuanto a los niveles de regulación, no solamente en el sector manufacturero, también en el sector de servicios, menos en el sector primario. Hay un nivel considerable de privatizaciones, es decir, el sector público empresarial como productor de bienes y servicios no es un sector residual, pero tiende a ser residual en las economías de mercado. Y en tercer lugar, el comercio internacional se enfrenta, digamos, a menos barreras comerciales, ¿no? A menos barreras comerciales, con lo cual se incentiva el comercio de bienes y servicios. Salto lo de la desregulación comercial y entro en el análisis, algunas reflexiones en torno a la desregulación o re-regulación. Desde mi punto de vista, digamos que la desregulación se ha asociado y se ha comentado que es parte de ese proceso de liberalización comercial, pero no en el sentido de eliminación de normas, sino yo lo entiendo como un proceso de sustitución de normas, en las que efectivamente el sector público pierde protagonismo en la propia regulación, da un paso atrás frente al sector privado, pero en muchos sectores, digamos, no se abandona una nueva regulación, lo que llamamos la regulación orientada al mercado, la regulación orientada a la competencia. Y si tuviéramos que medir de alguna forma
esto de si la desregulación supone la desaparición de normas y la regulación supone un número de normas o expedientes administrativos, yo les digo que al peso ahora tendríamos mucha más regulación que antes. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la nueva regulación es una regulación orientada al mercado, donde van a aparecer multitud de reguladores sectoriales, multitud de normativas heterogéneas, que son las que van a orientar a todos los sectores productivos hacia unos mayores niveles de competencia, hacia unos niveles mayores de estandarización técnica, de comportamiento en los mercados, etcétera, etcétera, y además digamos una aplicación de normas sancionadoras de carácter sectorial que se va a multiplicar en el tiempo. Es decir, que si fuera el peso, yo creo que probablemente el nivel de regulación actual, sobre todo en determinados mercados liberalizados, es mucho mayor. Claro, los procesos de liberalización en función del mercado que se trate ha sido muy desigual, ¿no? Porque el sector manufacturero, yo creo que sin reservas podemos decir que es un sector completamente liberalizado en cualquiera de sus sectores, como producción de bienes. No podríamos así decir lo mismo del sector de servicios, que todavía mantiene, digamos, áreas muy importantes reguladas. Desde luego, en el mercado de inputs, en el mercado de factores de producción, digamos, los mercados de capital son lógicamente los más liberalizados, porque es más sencillo liberalizar el mercado de capitales. Probablemente de todo ese proceso de liberalización del mercado de capitales, de esos polvos, tenemos estos lodos de 2007 y su continuación en esos mercados de capitales, y el menos, digamos, liberalizado, aunque con una tendencia a la liberalización progresiva, es el mercado de trabajo. También es el menos internacionalizado si analizamos determinados coeficientes en estos mercados o en comparación con los de los otros inputs. Y finalmente en los 2000 lo que aparece en la OCDE es una nueva generación de regulación. Es decir, cuando entramos en el siglo XXI, el resumen de la experiencia de la salida de la crisis de los 70, que hay que empezar a revisar ahora, y además a revisarlo en profundidad, pero digamos, las conclusiones de la salida de la crisis de los 70, que se hace a finales de los 90, es, bueno, todas estas políticas de liberalización económica han funcionado, se ha recuperado, por ejemplo, la tasa de crecimiento mundial, se ha recuperado las tasas de crecimiento de la productividad. Eso se ha hecho con una incorporación creciente de países, de bloques comerciales. Se ha diversificado la producción sectorial. Todo eso viene alimentado, digamos, por los procesos de producción muy diferenciada y por toda la revolución tecnológica. Y digamos que desde el mundo desarrollado, desde ese bloque que es el mundo desarrollado, en torno a la OCDE, ¿no?, como un think tank del mundo desarrollado, pues se plantea una nueva generación de regulación, que es una regulación, digamos, que va a abundar todavía más en esa idea de liberalización económica, y con una idea básica, que sería minimizar el entorno regulador de las empresas, minimizar el entorno regulador en la actividad empresarial. Aparecen lo que se llaman las Better Regulation como parte de una estrategia internacional de cómo el sector público se tiene que comportar frente al sector de los negocios, y ahí aparecerán principios claves, ¿no? Pues principios que hoy en día, digamos, cualquier gobierno, por ejemplo, de la Unión Europea, tiene que informar por escrito antes de prescribir y publicar y aprobar una ley, que sería el principio de mínima distorsión de los mercados, o el principio de proporcionalidad en la norma en relación con los propios mercados, los principios de transparencia, los principios de eficacia
en la norma, o los principios de predecibilidad. Es decir, el mercado tiene que saber exactamente cuáles son los efectos de la propia norma para que la propia norma se ponga en funcionamiento, ¿no? Bueno, esos son principios básicos de funcionamiento exigibles a los países de este entorno. Reflexiones en torno a la cuestión. Pues, lógicamente, faltan todos los estudios de fondo desde 2007, desde septiembre de 2007, desde que estalla la crisis financiera en Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Desde luego, en términos de los análisis que hay, y solo les puedo decir lo que hay, ¿no? Lo relevante, lo que está más contrastado y lo que aparece más citado en la literatura económica internacional, son en torno a estos, a dos análisis básicos de datos, uno de la OCDE y otro del Banco Mundial. En torno a eso han aparecido una serie de estudios que tienen que ver con el análisis de liberalización económica y con los efectos, ¿no? El Banco Mundial viene sacando periódicamente el Doing Business, que es una especie de informe anual sobre la facilidad para hacer negocios en los distintos países, y eso lo relaciona con el entorno regulatorio. Y la OCDE lo que hace es técnica econométrica de análisis de regresión para poner en relación los niveles de regulación del país con los niveles de productividad, la evolución de la productividad y el nivel de crecimiento. Algunas de las conclusiones generales, pues en economía lo más importante en crecimiento es, digamos, que haya un cierto equilibrio en las distintas variables que aportan crecimiento económico. Es decir, que aporte crecimiento el factor trabajo, que aporte crecimiento el factor capital, pero que también aporte trabajo lo que llamamos la productividad multisectorial, en la cual incluiríamos algo tan ambiguo como el cambio técnico, ¿no? El cambio técnico. Bueno, pues digamos que las diferencias de tecnología disponible entre países están explicando una parte importante de las ganancias de productividad, que el capital humano, digamos, favorece cualquier estrategia de desarrollo basada en el crecimiento de esa productividad, y que en el sector servicios se acelera digamos, las carreras para coger al más desarrollado. Se hace más rápido si desarrollamos el sector servicios de la economía que el sector industrial, ¿no? Y en cuanto a la regulación, las regresiones, los análisis que tenemos es que la regulación afecta, digamos, elevados niveles de regulación afectan negativamente al crecimiento de la productividad y por lo tanto a las posibilidades de crecimiento y de ganancias de eficiencia. Y por último, la regulación hay que asociarla desde el punto de vista de la oferta productiva a las posibilidades para hacer negocios, a la facilidad para hacer negocios a través de una serie de variables. Eso, al ponerlo en relación con el Producto Interior Bruto per cápita, nos encontramos con que el bloque, digamos, de regulación mínima está asociado con el grupo de países, con algunos de los países, no con todos, pero con algunos de los países de mayor nivel de renta per cápita, ¿no? Pero en fin, insisto, lo dejo aquí. Yo creo que queda por analizar prolongando toda esta serie de datos y estos análisis hasta, yo diría que hasta que pase la crisis, si pasa, que pasará, pero probablemente tengamos que coger toda esa fase de crisis 2007, 2014, 2015, que es lo previsible, y meterlo en una serie más larga para ver los efectos finales de todas estas políticas que han tenido continuidad, digamos, desde la salida de la crisis de los 70. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a dar paso ahora a Justo Carracedo. Bien, como los temas que voy a tratar son muy amplios y yo voy a hacer una pasada muy rápida, lo único que, así como los demás temas, por la formación vuestra, sería más difícil acudir a fuentes que os pudierais, digamos, que pudieran ampliar vuestros conocimientos. En este caso concreto es relativamente sencillo, puesto que todos sois como
como entiendo, la mayor parte de vosotros sois técnicos. Por tanto, a través de mi correo electrónico yo me ofrezco para dar justificaciones de lo que no voy a justificar, que lo voy a pasar todo muy rápidamente. La idea es obtener una idea global de este problema porque hay bastante desinformación. Bueno, lo primero que hice, por ejemplo, es meterme en Google y intentar picar así un poco sin procedimiento, o sea, sin mucha metodología, ver un poco las entradas que había. Por ejemplo, si ponía seguridad, en castellano me salían 5 millones y pico. Si hacía seguridad en contra de inseguridad me salían 271, dependiendo si le ponía comillas o no, para que las palabras aparecieran juntas, pero en definitiva ver la cantidad de millones de entradas que hay. Es decir, esto es un mare magnum en el que realmente para un tema relativamente sencillo, pues esto sería también pie para otro debate. Es decir, ¿para qué vale Internet con esa cantidad de millones de entradas para que nos aclaremos en algo de lo que va el tema? Lo que yo le he sacado para decir cómo realmente es un tema que está muy controvertido y que por otra parte yo creo que es relativamente sencillo. Yo digo aquí que más que un debate esto es una empanada mental, ¿no? En la que hay un montón de cocineros, cada uno dice una cosa que le parece y bueno, que yo digo aquí, lejos de mí la tentación de meterme a explorar esto. Yo no soy alemán y desde luego no sé si alguna persona de esta nacionalidad pues es capaz de estar varios días para ver, a ver qué se dice ahí. Yo únicamente he picoteado por ahí encima y he sacado alguna cuestión sin ningún rigor científico, pero que me sirva un poco así como elemento, digamos, como muestra posible para todo esto. Porque todos se mueven básicamente por tópicos y casi siempre los tópicos están influidos por la ideología imperante, es decir, el poder imperante introduce en este tema, como en todo, ha surgido en la anterior mesa redonda, introduce una serie de parámetros que la gente acaba asumiendo como verdaderos. Y ahí están. Por ejemplo, tomando así a buena pluma un artículo científico que no se sabe los nombres y apellidos, pero no sé de dónde son ni dónde los ponen, que es otra de las características también de esta especie de empanada, y que no se sabe de dónde están, no lo dicen ni qué nivel. Pues ahí os tengo, por ejemplo, dos frases que son realmente curiosas y que pero esto es muy representativo del pensamiento común. Dice: la seguridad es el conjunto de medidas jurídicas y sociales que han de adoptar los poderes públicos para proteger a los ciudadanos. Bueno, más cosas, ¿no? Eso es verdad, pero hay muchas más cosas. Y ahora dice, privacidad. Dice, es el derecho que tienen los ciudadanos a proteger su intimidad, especialmente los datos relacionados con su persona que pueden ser de interés para determinadas organizaciones. También hay que matizar muchísimo más, no solamente eso. Y lo bueno es la conclusión de los autores. O sea, una lectura intelectual dice, son dos conceptos inversamente relacionados. Y esta es la causa de que se plantee el dilema seguridad contra privacidad. Leer a ver dónde están íntimamente, dice que están inversamente relacionados. No sé de dónde le han enseñado lo que es lo inverso, porque yo aquí no veo inversión ninguna. Esto es simplemente pienso común, que se lo tragan de forma acrítica y que lo pone aquí. Y esta es la idea. Es que una cosa está en contra de la otra. Coño, pues yo leo ahí y yo no veo que una cosa está en contra de la otra. Pero ellos la afirman y todo el artículo está para demostrar cómo hay que le llaman el dilema. Existe este dilema y demás. Repito, no tiene valor porque no sé ni quiénes son los autores, ni me he preocupado de averiguarlo, ni en dónde ha sido expuesto este artículo científico. Otra cosa al azar, y ya sé el último que saco de ahí, de esta empanada. Hay un señor que es un responsable de un país latinoamericano sobre cosas de la TIC, que tiene una capacidad, digamos, bastante fuerte de opinar. Le he corregido un poco la sintaxis porque metía varias cosas y por no hacer demasiada sangre, pues lo he dejado, le he corregido alguna falta de ortografía. Dice, es de todos conocido, de todos, joder, todo el mundo, mi señora esposa, todo el mundo, que mantener la seguridad tiene un costo y que para alcanzarla tendríamos que renunciar a una parte de nuestra libertad y someternos más o menos de manera voluntaria a un conjunto de reglas y restricciones. Pues sí, todos conocidos, lo dicen. ¿Y por qué? ¿Por qué realmente para obtener seguridad tengo que renunciar a eso que dice aquí voluntariamente, habitualmente con una pistola en la sien, a un conjunto de reglas? Y luego dice, es obvio que los motivos de la inseguridad se pueden ubicar entre la pobreza, el reparto de riqueza, la corrupción gubernamental, la diferencia étnica, etcétera. O sea que él ve, como yo también lo veo en gran medida, que el motivo de inseguridad principal es este. Dice, pues para corregir la inseguridad, la seguridad.
es decir, restringir las libertades. Debe ser que, claro, como va a haber muchos pobres, pues van a venir con ganas de meterse, digamos, con nuestro sistema y hay que poner barreras para que realmente no entre. Es la única explicación que tengo, por eso realmente es aparentemente coherente. Pero bueno, no sé por qué, para ganar seguridad hay que cómo se puede eliminar esto que él entiende. Es decir, esto es un poco el panorama de lo que hay, insisto, no puedo decir en qué porcentaje estas ideas están presentes en esos millones y millones de entradas, porque no he hecho el ejercicio mínimamente riguroso de verlo. Pero sí que estoy en condiciones de transmitiros una idea. En principio, ¿qué clase de seguridad en el ciberespacio? ¿Qué es lo que quería venir a decir? Y Celia, cuando vaya, me avisas, porque son chicos muy listos y esto lo pueden aprender luego con la referencia o a través de mí. Hay una seguridad que es como la entienden los servicios secretos y otros organismos estatales. Es decir, que más seguridad implica menos libertad. Pero eso viene a decir, básicamente, que una forma de proteger el Estado, de proteger, digamos, a las organizaciones con frecuencia poco limpias, es cerrar puertas y entonces impedir que los ciudadanos puedan tener movilidad y que tengan privacidad y que se puedan mover. Entonces, esto es una forma de entender la seguridad. Evidentemente, dudo si esta seguridad es útil o no para la ciudadanía. Desde luego está claro que es útil para la defensa de una serie de privilegios y una serie de sistemas. Y la otra seguridad posible, que es la que yo se supone que vengo trabajando durante estos últimos 10 o 12 años, es lo que yo llamo la seguridad cívica. Y es que es más bien, más seguridad proporciona más libertad. Es decir, que es compatible con la seguridad del Estado. Es decir, que reclamamos mayor libertad para los ciudadanos en sus comunicaciones y que esas comunicaciones sean seguras no necesariamente representa un detrimento de la seguridad del Estado. Es perfectamente compatible y realmente los que realmente proponen lo contrario son los que están aquí en la A, que nos dicen que realmente renunciemos a esas libertades para poder tener lo que podemos llamar la seguridad del Estado. Como ejemplo del tipo de seguridad que implica menos libertad, es decir, la que, insisto, si alguien hace una estadística en Google verá que es el lugar común, este es el lugar común, pues las respuestas son el Sitel o Sitel, que sabéis que es un sistema de escuchas telefónicas que se impuso en el gobierno de Aznar y que continuó en el gobierno de Zapatero, el Inditec, que es de la Unión Europea, que también es un sistema de toma de datos de los ciudadanos, de todo lo que se mueve por la red, que era secreto, ahora Wikileaks lo destapó y ya ha reconocido que existe. Pues la Patriot Act, que es lo que se produce en Estados Unidos como consecuencia del 11S, es decir, como realmente ha habido una serie de elementos de fallo en los sistemas policiales, pues lo que voy a hacer es que le voy a pedir un repaso y voy a cortarle el pelo a todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y realmente todo el mundo tiene que renunciar a su privacidad, a su libertad personal, en base a que unos posibles terroristas pues han entrado, con lo cual realmente eso no se sostiene. Luego está el tema de los data centers, es decir, la cantidad de almacenes que hay, entre ellos Google, que guardan datos que también son secretos y no se dice ni cuánto tienen, ni dónde están, ni qué información tiene, por qué es secreto, por qué es para defendernos. Porque si lo supiéramos, realmente sería vulnerable y los terroristas pues le iban a dar caña. Con lo cual, para que los terroristas no lo toquen, cuando evidentemente los terroristas y otras organizaciones criminales tienen mecanismos, digamos, de acceso a este tipo de cosas muy distintos al ciudadano común. Pero la cuestión está muy clara. Se le corta, digamos, el acceso a ciudadanos normales en base a esa excusa. Entonces, esto es lo que todo el mundo cree que es decir, es un lugar común. Es decir, para ganar seguridad hay que disminuir la libertad. Bueno, pues eso, que sepáis que eso es una forma de pensar que yo no comparto y que tengo elementos de juicio y tecnológicos para pensar de otra forma. La seguridad cívica que yo llamo, pues sería un conjunto de algoritmos, mecanismos criptográficos, protocolos, etcétera, etcétera, que son necesarios para establecer comunicaciones seguras entre los ciudadanos, pero teniendo en cuenta la necesidad de la vida diaria de estos, teniendo en cuenta la necesidad de la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, hay soluciones técnicas, la gente que trabajamos en estos temas, pues tenemos la capacidad eso es una especie de muñeca rusa, en la que ve que hay unas cosas que están dentro de otras, son mecanismos criptográficos, protocolos y al final servicios de seguridad, que serían los que realmente, aquellos servicios que los que el ciudadano ve y realmente disfruta, por así decir. Entonces, en este sentido, pues los servicios de seguridad
serían los que protegen las comunicaciones de los usuarios frente a 5 minutos. Es que estoy leyendo aquí. Frente a los distintos ataques que los hacen vulnerables. Y entonces, son los servicios que hay que ofrecer a la ciudadanía para vencer las inseguridades que acechan las comunicaciones en el ciberespacio. Es decir, que los servicios de seguridad podemos defender a nosotros, a los ciudadanos, respecto a esto. Hay que decir que a pesar del tiempo que ya realmente las soluciones técnicas llevan desarrolladas, luego no hay movimientos suficientemente útiles por parte de los poderes públicos para proporcionarle a las personas este servicio, es decir, para que realmente las personas se puedan sentir protegidas, porque realmente no hay iniciativa dentro de la sociedad de información, dentro de los organismos estatales, de promover una infraestructura que permiten a los ciudadanos apoyarse en ella. Entonces, los servicios más razonables son la autenticación de entidades, que todo el mundo sepamos que cada uno es quien dice ser, la confidencialidad de los datos, que solamente la persona destinataria pueda tener los datos y no otro, ni siquiera la policía. La integridad de los datos, que realmente lo que nosotros escribimos sea lo que llega al destinatario, el control de acceso, que solamente las personas autorizadas puedan acceder a la información que les pertenece, el no repudio, que es decir, que no se pueda rechazar que una persona ha realizado una determinada acción, y el anonimato, como función de que en la vida ordinaria hay muchas tareas que las personas pueden hacer de forma anónima, y por tanto en el mundo, digamos, del ciberespacio también tiene que haber estas mismas acciones puedan ser trasladadas. Entonces los servicios de seguridad pues son la coraza que protege nuestras comunicaciones cívicas. Por ejemplo, pueden ser comunicaciones personales, lo que es el correo, podría haber confidencialidad. Hoy día en el correo no hay confidencialidad y sería fácilmente implantable porque hay soluciones técnicas para ello, pero no se ofrece a la ciudadanía una infraestructura para permitir que su correo sea confidencial, es decir, que no pueda ser leído nada más que por la persona o persona destinataria de ello. Y así estamos otra vez hablando en clave, ¿verdad?, en el correo, porque sabemos que no lo escuchan. Por ejemplo, el acceso a un banco, que realmente se hace en condiciones súper precarias. Pues ahí tenemos que tener autenticación para saber que la persona que actúa es quien dice ser, un control de acceso para que solamente las personas autorizadas puedan acceder a determinados datos, una confidencialidad que ya he comentado antes, integridad de los datos, que no haya modificación, y el no repudio, pues que por ejemplo el banco no pueda rechazar que yo he realizado una operación. Ahora estamos totalmente en manos del banco. El banco sabe de cualquier operación, lo sabe todo. Y si el banco niega que una operación se ha hecho, no tenemos realmente mecanismos probatorios para llevarle la contraria. Este tipo por así decir, de atributos, este tipo de pruebas servirían a los ciudadanos para poderlo hacer. Pues realizar compras, por ejemplo, podemos tener compras que sean con confidencialidad, con integridad y con no repudio, es decir, que si hemos pagado un dinero no puedan negarse a mandarnos los zapatos, ¿verdad? Y en anonimato, porque realmente con el dinero metálico es anónimo. Realmente yo cuando pago un dinero, ¿verdad?, el comerciante sabe que es un dinero que va a poder utilizar, pero no tiene por qué saber quién es la persona que está comprando. Y el banco, cuando emite un billete, sabe que realmente tengo esa posibilidad para darme ese dinero, pero no tiene por qué saber en qué me lo gasto. Pues bien, este tipo, que para mí es un derecho, digamos, ciudadano de primera línea, está totalmente ocultado y, repito, no por la falta de existencia de soluciones técnicas, sino por la falta de interés por parte de los poderes públicos en generar los mecanismos y propiciar las infraestructuras de seguridad necesarias para que pueda ser ejecutado. Puede haber participación en periodos de votación, de encuestas, en la que son necesarios todos los servicios anteriores y en el que el anonimato, por ejemplo, es importante. Muchas veces yo no participo en encuestas por internet porque no hay ninguna forma de garantizarme que realmente mi opinión va a ser mantenida anónima. Hay si acaso un nickname, o sea, una especie de mote, pero que realmente el sitio donde yo participo puede tener perfectamente información de dónde procede ese correo electrónico, dónde procede esa información. Es decir que la conclusión es que hay una serie de seguridad tecnológicamente posible que servirían para proteger a los ciudadanos y en esta especie del ciberespacio, para que sus actividades pudieran ser llevadas a cabo con seguridad. Entonces estamos asistiendo a un proceso en que muchas actividades interpersonales y muchas relaciones de los ciudadanos, que hace poco se usaban por medios convencionales, llamadas de banco, todo lo que he comentado antes, cada vez más están pasando a hacerse mediante redes de computadoras,
que es lo que podríamos llamar una entrada paulatina de la llamada sociedad de la información. Pues bien, la implementación de una seguridad cívica en el ciberespacio pues permitiría el ejercicio de los derechos cívicos que los ciudadanos han estado ejerciendo en las sociedades convencionales, pero no solamente manteniendo, sino mejorando incluso más las garantías que puedan tener para ello. Y este es todo. ¿Qué tal de tiempo? Muchas gracias. Bien, ¿no? Ha sido escrupuloso con el tiempo. Bueno, a continuación va a hablar José Marchesi, que como os decía al principio es ingeniero informático de la escuela vecina y que va a comentar su experiencia, sobre todo en el ámbito del software libre. Pues nada, hola. Hablando de regulaciones y desregular sectores o cosas, entendiendo como regulación el poner reglas, ¿no? El poner normas, ¿no? Hay un aspecto interesante de cuando se regulan las cosas o se desregulan, que es quién pone las normas y quién las quita. En el sector del software, eso es algo que, en concreto en la parte del software libre, en la historia del software libre y la historia de la industria del software en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, al final es una sucesión de, primero, una desregulación natural, porque antes de que empezara a regularse lo que nosotros llamamos el software privativo, no existían las normas que hoy en día regulan, por ejemplo, utilizando la propiedad intelectual, las leyes de copyright, la distribución, uso, etcétera, del software. Ahí se reguló. Como reacción de parte de la comunidad informática, hubo una especie de contraataque, que fue el software libre, que es, utilizando las nuevas normas impuestas, tratar de escapar un poco de esas restricciones, lo cual se puede ver como una especie como de desregulación. Luego otras regulaciones y otras desregulaciones. Entonces, bueno, estos 10 minutos lo que me gustaría hacer sería hacer un recorrido desde el principio hasta donde estamos ahora, viendo qué se ha regulado, qué se ha desregulado y quién ha regulado, desregulado y por qué. La industria del software en los años de los 60 o los años 70 era bastante distinta a como es hoy en día. En concreto, una cosa que era absolutamente radicalmente distinta era tanto la comunidad de usuarios como la comunidad de proveedores, podemos llamarlo gente que hacía el software, la comunidad que lo usaba y la comunidad que lo hacía. Una de las diferencias fundamentales era en el tamaño. Es decir, en la década de los años 60, por ejemplo, las instituciones o la gente que podía permitirse el acceso a la computación era bastante reducido. Con lo cual podemos estar hablando de una base de usuarios, pues probablemente podrían medirse del orden de decenas de miles. O incluso quizá, bueno, cientos de miles. Pero no muchos más, ¿no? Los proveedores de software estaban adaptados a ese tipo de situación, a ese número, ¿no? Es decir, entre otras cosas, comunidad de usuarios de por esa época eran pocos y además sus necesidades, entendiendo necesidades de consumo de software como qué rango de aplicaciones necesitaban, tampoco era tan amplio como era hoy en día. Bueno, los proveedores de software por esa época, que eran centros de investigación y de desarrollo, y también algunas grandes empresas, estaban adaptados a esas necesidades. En esa época, cuando se escribió un programa para cubrir una necesidad, normalmente ese programa estaba diseñado para correr en una máquina en concreto. No existía la compatibilidad de hardware tal como la conocemos hoy en día, por ejemplo. Y bueno, en esa época, nosotros, hablando en terminología actual, diríamos que en esa época el software que se desarrollaba era libre, tal y como lo entendemos hoy en día. Es decir, ni siquiera normalmente estaba regulado, porque a nadie se le había ocurrido tal cosa, aplicar los derechos de copyright o los derechos de explotación para tratar de restringir la distribución y el uso de ese software, esos programas, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista estaba bastante desregularizado, ¿no? No existían este tipo de reglas impuestas por el proveedor de software. Pero a medida de los años, cuando transcurría el tiempo y la tecnología fue avanzando, tanto en software como en hardware, y bueno, pues el hardware fue haciéndose pues cada vez más barato. Como consecuencia, pues la comunidad de usuarios fue cambiando paulatinamente en dos aspectos. Primero, eran más, porque al ser el hardware más barato, más gente tenía acceso y posibilidades de utilizar computación en su negocio o en su centro, pero también
digamos, el abanico de aplicaciones que eran necesarias también fue creciendo. Porque al hacerse el hardware más capaz, las cosas que uno podía hacer con una computadora, pues eran más variadas y más amplias. A medida que esto iba avanzando, iba creciendo el número de usuarios y sus necesidades iban siendo más heterogéneas, los proveedores de software, estos pocos centros de investigación y desarrollo y estas grandes empresas, tuvieron que ir adaptándose también. Y llegó un punto, a mediados de los años 70, a fines de los años 70, en el que todo el mundo estuvo de acuerdo en el que el modelo imperante hasta esa época ya no escalaba más, ya no era capaz de asumir las necesidades tanto de los consumidores como de los proveedores. Entonces había una especie como de consenso en el sentido de que aquello debía de cambiar de alguna forma. Y bueno, se cambió, pero desgraciadamente en lugar de cambiarse de una forma razonable, pues terminamos inmersos en lo que hoy en día conocemos como el modelo de negocio del software privativo. Es decir, empezaron a suceder cosas como, por ejemplo, que empezó a utilizarse la legislación de copyright, la legislación de explotación, para restringir la distribución del software en aspectos muy arbitrarios. Es decir, que realmente no venían determinados por ninguna necesidad técnica, sino que todo lo contrario, por lo general suponían un impedimento técnico. Bueno, esto puede verse como una especie como de regulación, ¿no? Es decir, la introducción de normas en un ámbito donde antes no había porque no eran necesarias. Bueno, básicamente, una vez empezó a aplicarse a gran escala el copyright en la distribución de software, pues cambió muchísimo todo, digamos, todo el contexto, ¿no? Y hubo un grupo de gente que en lugar de resignarse a ello, pensaba que en esta época, a principios de los años 80, finales de los 70, pensaba que había que hacer algo al respecto. Es decir, que esto no podía ser bueno. Entonces, esta gente, que eran gente que había trabajado previamente en estos centros de investigación, pues idearon, desarrollaron este concepto de software libre, ¿no? Que básicamente es una especie como de hacer explícito determinados derechos de los consumidores del software que antes no había ni siquiera necesidad de hacerlos explícitos, ¿no? O sea, algo tan natural que ni siquiera, pues ahora inmersos en este modelo de software privativo, pues dijeron, esto hay que hacerlo explícito. Y entonces, pues definieron una serie de 4 libertades o derechos, que me gusta llamarlos como derechos, que son lo que determinaban bajo el punto de vista de esa gente, el mínimo conjunto de libertades que un consumidor de software debe de disfrutar, ¿no? Y estos 4 pues son el derecho a utilizar el software sin ningún tipo de restricciones, cosa que antes era posible, pero que con la legislación, cuando empezó a aplicarse el copyright de esta forma, dejó de ser posible. Libertad de uso, la libertad de poder adaptar el software a tus necesidades concretas, como hacemos con tantos otros productos que no son programas, que no son software. La libertad de redistribuir copias de ese programa que uno ha adquirido, el que uno le ha sido distribuido, y la libertad o el derecho de redistribuir las mejoras que uno le ha podido hacer o las adaptaciones que le ha podido hacer a ese programa en concreto, ¿no? Esto es lo que se conoce como la definición de software libre, básicamente, que la ideó Richard Stallman en el año 1983-84, que es cuando empezó el movimiento del software libre, la Free Software Foundation y el proyecto GNU. Yo no sé si... O sea, básicamente esta idea de software libre, que para mí lo interesante desde el punto de vista de regularización y de poner y quitar normas, es que algo que antes no era ni siquiera hacerlo explícito, no hacía falta ni siquiera explicitarlo, era como el derecho a respirar. Nadie puede discutiros el derecho a respirar el aire de esta habitación, ¿no? Que por un proceso de regularización o de aplicar normas nuevas, de repente sea necesario como defensa propia empezar a hacerlo explícito, ¿no? No, espera un momento, yo necesito tener, como consumidor de software, como de cualquier otro producto, necesito poder tener derecho a utilizar ese programa como a mí me venga bien, ¿no? Normalmente la licencia de software privativo no te permiten utilizar el software sin restricciones, porque para empezar, depende de dónde vivas, puedes utilizarlo o no. Probablemente si vivas en Irán hay muchos productos de software que tú no puedes legalmente utilizar una vez han sido distribuidos. Tampoco tienes la libertad de utilizar los programas de ordenador dentro del modelo privativo en todas las máquinas que uno quiera. Normalmente la licencia de software privativo te determina un número máximo de instalaciones que uno puede hacer.
llegando ya al extremo dantesco. Incluso existen limitaciones por el número de cores de los procesadores con los que uno puede correr las aplicaciones. Desde luego, el derecho de redistribución es una de estas libertades que están absolutamente vetadas por todas y cada una de las licencias de software privativo. Está terminantemente prohibido redistribuir software privativo. Bueno, básicamente eso lo que te están prohibiendo es la capacidad de ayudar a alguien, ¿no? Es decir, pues el hecho de redistribuir software, pues ¿por qué no? Igual que uno puede llegar a redistribuir otros tantos productos, ¿no? Salvo el software. En fin, que aquello fue, digamos, una especie como de regulación a gran escala, ¿no? Aplicando un montón de normas. El software libre fue una especie como de respuesta a eso. Una cosa interesante del software libre es que hay veces que cuando a uno le aplican y le fuerzan una serie de normas, a veces es posible utilizar el mismo mecanismo para dar respuesta a eso. Y eso es lo que el software libre hizo con las licencias del software libre. Es decir, en lugar de utilizar la legislación de copyright y los derechos de explotación para introducir restricciones al uso, restricciones a la distribución, las licencias de software libre funcionan al revés. Se utiliza la legislación de copyright y los derechos de explotación para otorgar esos derechos. Con lo cual, cuando una licencia de software privativo dice que no está permitido redistribuir este programa, una licencia de software libre lo que te dice es que sí tienes la libertad de redistribuir este programa. Es una forma de utilizar las reglas contra las reglas. Luego, bueno, esto, en fin, se puede ver como un proceso de eliminar o tratar de eliminar el efecto de algunas reglas, ¿no? Luego, desgraciadamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, el software libre es bastante exitoso. De hecho, es sorprendente porque el mercado de la industria del software es quizá una de las mayores industrias de los últimos tiempos y que más alcance tiene a la vida de la gente y también en el mercado. Y, al mismo tiempo, es una industria que ha sido modelada y afectada en gran medida por un movimiento social y un movimiento ético como es el del software libre. Lo cual es interesante porque significa que sí es posible hacer cosas, ¿no? Y que tengan un determinado impacto. Desgraciadamente ha habido más procesos posteriormente a este, ha habido más procesos de regulación, de introducción de nuevas normas, como por ejemplo cuando algunas oficinas de patentes empezaron a aceptar patentes en software, aparte de patentes en hardware. Eso también se puede ver como una regulación, ¿no? Añadir más normas que antes no existían, y bueno, de nuevo, desde el mundo, digamos, del software libre, se ha tratado de dar una respuesta a eso con mayor o menor éxito, ¿no? Más ejemplos de regulaciones que se me ocurren en este sentido. Pues, por ejemplo, el DRM. Estos mecanismos que últimamente están tan de moda por parte de la industria, que supuestamente son para regular derechos digitales, ¿no? La R se supone que es de regulación, pero bajo mi punto de vista es de restricción. Sabéis, por ejemplo, en la situación actual con los lectores de libros electrónicos, por ejemplo. Llegaron también al punto también dantesco de borrar muchísimas copias, miles de copias de 1984. Que manda narices el tema. ¿Sabéis eso? Muchos usuarios de Kindle, que es el ebook de Amazon, tuvieron, por lo visto, bueno, pues Amazon, en esos ebooks, el proveedor, en este caso Amazon, gracias a este DRM, es capaz de determinar qué lees, saber qué es lo que lees, sabe cuándo lo lees y es capaz de borrar a distancia libros que uno pueda tener almacenados en su dispositivo. Y por alguna historia legal, pues aplicaron este poder, porque no tiene otro nombre, este poder injusto, con sus usuarios, y la ironía fue que aplicaron este poder injusto borrando muchísimos miles de ejemplares de 1984, que, en fin, supongo que la habréis leído, ¿no? O sea, es bastante irónico, ¿no? Bueno, contra el DRM también se puede ver como una regulación, no una introducción de normas, ¿no? También ha habido alguna respuesta por parte de, digamos, la comunidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el uso de la encriptación fuerte. También es de nuevo una cosa curiosa. De la misma forma que el software privativo está basado en los derechos de explotación y utilizarlos para restringir derechos y libertades, y el software libre fue una respuesta usando el fuego contra el fuego, en cierto modo, el DRM es posible gracias a la encriptación fuerte. Es decir, la introducción de la encriptación fue algo muy especial. Mucha gente, pues igual no
asume hasta qué punto es importante, porque hasta que aparecieron los métodos criptográficos basados en factorización de primos, en fin, uno podría tener una caja fuerte forrada de plomo, con paredes de plomo de 5 metros, ¿no? Pero podía venir cualquier organismo público con dinero y con poder y abrir esa caja. Es decir, hasta que aparecieron esos métodos criptográficos era materialmente imposible tener privacidad absoluta, digamos. Es decir, que nadie, no importando cuánto dinero, cuánto poder tenga, no pueda acceder a esa información, ¿no? Ahora mismo, con GPG, podría decir PGP, pero ese es privativo, ese no hay que usarlo porque puede tener código malicioso, pero con GPG, que es el software de encriptación de GNU, en este caso, uno puede encriptar cierta información y, en fin, a no ser que se descubra algún tipo de fallo de vulnerabilidad en el algoritmo criptográfico, si lo encriptas con 5 millones de bits, o si tienes tiempo para ello, no importa cuánto dinero, cuánto poder y cuánto tengan organizaciones o empresas, que si no tienen la clave, esa información no van a poder acceder a ella, ¿no? Esta imposibilidad física de acceder a la información encriptada. El DRM funciona gracias a eso. Pero también es posible aplicar esta encriptación fuerte para, de alguna forma, contrarrestar el DRM, ¿no? Es algo parecido al software privativo y el software libre y las licencias. Ahora sí me aplica los 5 minutos. Al principio decía esto de la regulación. No, hay más ejemplos, ¿no? Pues el tema de la patentabilidad del software. Luego la famosa... actualizan las normas según les va interesando. ¿Conocéis la ley de Mickey Mouse? No. En Estados Unidos y luego vía amenazas y otros medios poco lícitos también en Europa, en Estados Unidos se actualiza el plazo de validez de los derechos de explotación después de muerto cada vez que está a punto de caducar la de Mickey Mouse. ¿No sabíais eso? Es bueno saberlo porque te dice con mucha precisión cuándo va a ser la próxima vez que actualicen los plazos. Y esto tiene sus consecuencias. Hace poco, por ejemplo, hoy en día es posible descargarse de internet música de Prokofiev, por ejemplo, en Canadá, pero en Estados Unidos y en Europa no, porque en Canadá el copyright creo que sigue estando en 50 años después de muerto, y aquí, como en Estados Unidos, ahora está en 75. ¿En 70? En 70. Y la próxima vez que esté a punto de caducar el copyright de Mickey Mouse, lo subirán a 80 o a 90 o a 100, a lo que haga falta, ¿no? O sea que aplican las normas, pero luego les cambian cuando a ellos les interesa, ¿no? Con lo cual, ¿qué tipo de normas están? Y bueno, voy terminando. Al principio decía, bueno, también depende de quién ponga las reglas, ¿no? Porque un poco la idea detrás del software libre es que es la sociedad la que debe de tener el control del software porque es importante, es crucial para la sociedad, para la incluso propia supervivencia de la sociedad. Hoy en día lo hacemos todo con software. Si nosotros no tenemos determinado control sobre el software que utilizamos, ¿quién lo tiene? Pues otras entidades, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, yo sí estoy a favor de cierta regulación, de que existan ciertas normas. Pero esas normas debe de ser la sociedad quien las ponga, no los gobiernos o no las empresas. Y el software libre proporciona un mecanismo para esto que es el mecanismo de copyleft, que es básicamente que en muchas de nuestras licencias libres no solamente os damos permiso para utilizar sin restricciones, distribuir sin restricciones y modificar sin restricciones el software, sino que añadimos una restricción, solo una, que es básicamente que si haces algún trabajo derivado o modificas este software que yo te estoy distribuyendo, esas modificaciones, si quieres distribuirlas, tienes que distribuirlas bajo una licencia de software libre. Esto es lo que nosotros llamamos copyleft. Es una especie como el efecto, es como una especie de efecto vírico, ¿no? Entonces yo te doy todos los derechos, pero si tú lo adaptas, lo haces mejor y lo mejoras, si quieres distribuir esos cambios, tienes que hacerlo también bajo una licencia de software libre, también bajo una licencia copyleft. A mí ese es el tipo de regulación que a mí me gusta, por ejemplo. Porque es el tipo de normas que, bajo mi punto de vista y el de mucha gente, pues puede contribuir a que la sociedad tenga y además conserve el control sobre el software que utiliza, ¿no? Y bueno, simplemente era introducir eso, ¿no? Que el tema que existan normas no siempre tiene que ser malo, depende de quién las ponga y quién tenga el control, ¿no?, sobre las obras. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, pues vamos, con mucho esfuerzo hemos conseguido 10 minutillos que podremos extender un poco para el debate.
Entonces primero doy el turno casi al público, a no ser que alguno de los ponentes quiera decirle a algún otro ponente alguna cosa. La verdad es que han sido 3 exposiciones poco convencionales, ya lo habréis notado vosotros, y han dejado mucho tema por tratar. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿O ha quedado todo tan claro? Venga. Sobre las empresas que se dedican al software libre que existen, tal como entendemos las empresas, ¿de dónde sacan la financiación? El porcentaje de empresas que se dedican, que tienen un modelo de negocio de software libre es pequeño. Pero eso no es porque sea peor que el modelo privativo. Eso significa que es que el 90%, yo calculo, o un gran porcentaje del mercado del software no es ni libre ni privativo. Es lo que conocemos como modelo de mercado privado. Es decir, la mayoría del software que se desarrolla, que se paga por desarrollar, que al final eso es lo que importa, ¿no?, a la hora de establecer una industria, la mayoría del software que se paga por desarrollar es software privado. Es decir, no se distribuye bajo ningún tipo de término de explotación. Se transfieren los derechos de copyright a tu cliente. Por ejemplo, mi trabajo actual, mi empresa funciona así. Yo recibo un dinero por escribir un software y yo a mi cliente yo le doy todo. Y le transfiero incluso los derechos de explotación. Y así, esa es la mayor parte del mercado funciona así. Del mercado de software, desarrollo de software. Luego, pues sí, hay modelos de mercado de software libre. Pero hay algunos más exitosos y otros que son menos, ¿no? Algunos más basados en servicios. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntar a un chico. Gracias por la conferencia, ante todo. Y después de eso, quería preguntaros vuestra opinión a la mesa y las repercusiones que creéis que tendría el control masivo en las comunicaciones, en las redes de comunicación. Así como, por ejemplo, la SINDE, por ejemplo. La ley SINDE, que, en mi opinión, es una violación de los derechos. Quería saber, tanto en temas de seguridad como en software o hasta en la economía, ¿cuál podría ser su repercusión? Esto es para los 3. Así te da tiempo a pensar la respuesta justo. No me he leído la ley SINDE, lo confieso. El control de comunicaciones, yo creo que eso per se, con independencia del contenido concreto que tenga la ley, es un exceso regulatorio, ¿no? Sobre todo en la medida en que pueda irrumpir en el territorio de la privacidad, ¿no? A mí eso me parece francamente grave, pero no conozco el contenido de la ley y además me extraña que haya un control de las comunicaciones privadas sin que medie una decisión judicial. Sabemos que hay escuchas ilegales, pero también sabemos que hay procedimientos criminales por las escuchas ilegales, ¿no? Yo creo que esos son los límites, ¿no? Hay un territorio de la privacidad que no se puede traspasar, salvo determinados supuestos que establece la ley, ¿no? Y que quedan mediatizados por el Poder Judicial, ¿no? Que es el que decide, en todo caso, cómo se interviene eso. Pero poco más puedo decir, ¿no? Yo creo que más que el medio es lo que se transmite. Yo creo que nada nos podrá garantizar que un medio es seguro para realizar alguna comunicación. Nunca, jamás. Y mucho menos una red de computador. Nunca. Lo que hay que hacer es encriptar cuando es necesario, bajo mi punto de vista. Y de hecho, esto viene al tema también del email, por ejemplo, que ha mencionado. El email es uno de estos muchísimos ejemplos en los que se trata de poner puertas al campo, porque el protocolo SMTP, a poco que uno le eche un vistazo, está clarísimo que es un protocolo diseñado para no tener restricciones de ningún tipo de autenticación. Y eso es bueno, porque eso significa que una red de servidores SMTP que estén conectados entre ellos y que todos hagan relay de cualquier otro, funcionará fenomenal. Pero siempre y cuando uno ponga la privacidad y la autenticación en el mensaje, no en el medio. O sea, encriptar. No encriptarlo todo, porque a mí a veces me molesta incluso que alguien me mande un email encriptado por decirme algo que es o bien público o que no tiene ninguna importancia,
pero encriptar y utilizar encriptación fuerte. Y nunca basarse en la seguridad del medio, nunca. Bueno, yo no sé si estamos hablando de lo mismo o no. Vamos a ver, aquí yo creo que lo que tú preguntas está un poco metido dentro del tema de cuáles son los derechos y libertades. Y en cierto modo está relacionado también con la cuestión que hemos hablado antes de software libre. Es decir, por cierto, mira, para regular, curiosamente se utilizan más bien pedir desregulación, es lo que suele pedir, digamos, el sistema capitalista quiere que no haya regulaciones, pero siempre en el sentido de que los estados no pongan límite a sus comportamientos. Mientras que la regulación es un poco el poner un poco de orden para defender los derechos de los ciudadanos. Aquí, en el sentido que se está utilizando, en el caso del software libre, es más bien, y en el caso del software comercial, es que hay un abuso de poder por parte de una serie de fabricantes, que son los fabricantes de ese software propietario. Y lo que habrá que hacer es una norma que cortapise o ponga orden en esa especie de abuso de poder. Y es ahí como surge el movimiento de software libre como una especie de defensa contra ello. Es decir, todo el mundo cree, yo al menos yo creo, que todo el mundo tiene que vivir de su trabajo, ¿verdad? Y que realmente, en el caso de la ley Sinde, en el caso de la producción artística y literaria, pues los autores tengan que realmente mecanismos para poder vivir. Lo que se critica básicamente es la forma realmente que tiene de hacerse y los mecanismos mediante los cuales se aplican, que son mecanismos que solamente favorecen a una de las dos partes que tienen puesto en litigio y que se utilizan a veces conceptos un poco superficiales, como por ejemplo decir, yo saco un libro en internet y entonces se han leído a lo mejor 125.000 copias. Y de esas no me han pagado nada más que 3. Y digo, es que he perdido 125.000 copias. Pero tú estás seguro que si lo hubieran mandado, alguien te lo hubiera comprado. Es decir, se habla de pérdida y poco irreales. Y pasa mucho con la música. Es que hemos dejado de ganar. Eso en el supuesto teórico de que todo el mundo iba a pagar si no existía este medio. Es decir, al existir un medio que es un altavoz, evidentemente habrá que tener en cuenta este concepto de altavoz. Y habrá que tener el efecto multiplicador, he querido decir más que altavoz. Y entonces, evidentemente, a la hora de obtener una compensación económica por tus actividades, tendrás que tener en cuenta precisamente que gracias a esa especie de poder multiplicador, pues ese producto tiene que ser muchísimo más barato y no puede tener el precio normal que tiene el Compact Disc en la calle. Ese tipo de cosas. Es decir, como conclusión, bueno, no entro en el tema de seguridad porque sería cuestión de alargarme, pero a lo mejor doy una pincelada. Creo que en lo que tú dices, ¿en qué está la solución de todo esto? Pues que realmente haya una exposición clara de derechos de todas las personas, tanto de los usuarios como de los productores, y que haya unas soluciones que den opción a que todo el mundo pueda vivir dignamente de su trabajo, pero no se generen, digamos, beneficios, digamos, desproporcionados, los cuales beneficios, curiosamente, yo no tengo los datos, no sé si tú lo tendrás, pero en el caso de la distribución de música, la inmensa mayoría no van al autor, sino que van realmente a la empresa, digamos, distribuidora, que normalmente está sacando la bandera del autor intelectual cuando el 90% de los beneficios se lo llevan las empresas. Y en cuanto a la pregunta de seguridad, pues yo creo que, como he dicho antes, que hay una serie de derechos cívicos y que en pro de ninguna modernidad debemos renunciar a esos derechos cívicos. Si hay una privacidad en el correo postal reconocida por todas las leyes, que costó muchísimo tiempo para que se considere un delito la intervención del correo postal, debería existir al menos la posibilidad que los ciudadanos que lo deseen puedan tener privacidad y que los poderes públicos no puedan interrumpir y leer ese correo. Ese es un ejemplo que alguien lo ha nombrado. Y como ese todo, es decir, aquellas cosas que realmente son derechos consolidados, como hay soluciones técnicas que lo permiten, deberían propiciarse esas soluciones técnicas para que al entrar en la sociedad de la información, al entrar en la era de Internet, no tengamos una reducción de nuestros derechos civiles. Y mucho menos para mantener modelos de negocio obsoletos, que la propia evolución tecnológica y científica hace obsoletos de por sí. Porque el tema por ejemplo, de la música, aquí todo el mundo habla de, hombre, ¿cómo podemos retribuirles justamente sin vulnerar los derechos de nadie? Pero poca gente se plantea si esas retribuciones
son realmente meritorias o no. Bajo mi punto de vista, hay gente que piensa que escribes un libro y es un esfuerzo y, en fin, te cuesta 2 años escribirlo. Bueno, pues pide 2 años de salario en compensación. Que es lo que hacemos todos los demás, ¿no? Es decir, luego se vulneran derechos en base a una ley no escrita que significa que una persona escribe un libro y por algún motivo la sociedad debe de retribuirle durante 15 años. Bueno, 75. 70. En cambio, yo trabajo 2 años. Si a mí me dicen, ¿cuánto dinero pides por un trabajo de 2 años? Pues yo he hecho mis cálculos. Puedo ser más o menos avaricioso, ¿no? Pero no voy a pedir que me paguen el sueldo acumulado de 70 años, ¿no? Que al final lo que está, en cómodos plazos, que al final es esta gente lo que está interpretando, ¿no? Sí, desde luego, con el tema del software pasa eso. Es decir, hasta ahora, cuando uno compraba un artilugio, pues tenía bastante libertad de utilizarlo. Si uno se compraba un molinillo de café, podía cruzar la calle y ir a moler café a casa del vecino o la vecina, y no era un delito. Y ahora el equivalente sería que el guardia municipal, como te ve atravesar con el molinillo, te pone la zancadilla y te lleva a la cárcel. Es verdad que los molinillos de café no se podían multiplicar, y el software sí, con lo cual habrá que tener un nuevo concepto. Pero ese nuevo concepto no puede ser solo por parte de aquellas personas que han introducido una forma de trabajar y una vez que está introducida quieren realmente multiplicar también por millones sus beneficios, porque eso no concuerda. Y el tema de los derechos de autor, bueno, ahí ya nos podíamos extender, porque incluso hay autores que están utilizando canciones de Machado o de Hernández que son muy celosos con sus derechos de autor. Yo me imagino que le pasarán a la familia de Hernández, esa persona a la que estoy pensando, una parte importante, porque parte importante del éxito de su disco se debe a Hernández. ¿Se lo pasa o no se lo pasa? ¿O no? Más bien no. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de autor? Yo afortunadamente no tengo la capacidad, y si alguien me dijera, a ver, justo, en honor a tu nombre, saca una ley justa, espero que no me lo diga nadie, porque creo que es una cuestión que haya que pensar detenidamente. Lo que está claro es que no puede ser una solución unilateral y que esa solución provenga siempre de las empresas, digamos, del ramo, que son las que realmente se están forrando con todo este tema. Y que lo que hay ahora es injusto. Y como decía antes José, ante el vicio de prohibir, pues la virtud, digamos, de saltarse la prohibición, que es lo que está pasando tanto con el tema del software libre como con el tema del otro. Creo, debido a un abuso de poder. Bueno, yo creo que ha quedado bastante respondida la cuestión. De todas maneras, yo ya aprovecho, aunque soy la moderadora y no debería intervenir, así un poco por alusiones, la ley SINDE se llama en realidad Ley de Economía Sostenible. O sea, que es curioso, se ha hecho famosa por el tema de la propiedad intelectual, pero realmente es una ley que luego tiene sus bondades en el tema de la promoción de un nuevo modelo de desarrollo económico. Y aunque parece que aquí toda la mesa, y en la que me incluyo, estamos muy en contra del modelo de propiedad intelectual imperante, sí debéis de tener claro, para poder posicionaros, que no vamos hacia este modelo, sino que la regulación está avanzando en contra de esto que estamos proponiendo en la mesa. O sea, digamos que hay una mayoría que ha conseguido que el modelo de más normas de propiedad intelectual se afiance. Y no solo está la ley SINDE, que efectivamente a través de la Comisión de Propiedad Intelectual va a poder cerrar páginas web a diestro y siniestro y privarnos de nuestro derecho de conexión a Internet a poco que nos descuidemos, sino que se ha aprobado un tratado, por ejemplo, a nivel europeo, el tratado ACTA, que probablemente nadie ni haya oído hablar de él. Y son, o sí, pero vamos, se le ha hecho muy poquita publicidad y son ejemplos de normas que progresivamente van acotando más y van cada vez imponiendo un modelo de más protección a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso que lo sepáis. O sea, que aquí estamos muy en contra, pero que la realidad va por otro... Es decir, somos poco representativos en general de la realidad, ¿eh? Que lo sepáis eso, claro. Somos una minoría marginal. Exacto. Digo, es que hay que posicionar, ¿no? Tampoco confundir. Pero yo realmente no estoy de acuerdo. Es decir, lo que es una minoría es el sistema político que ha básicamente obedecido a determinadas presiones norteamericanas para imponer esta ley. Ellos son la minoría. La gente de verdad utiliza Internet para lo que es. Ellos son la minoría. Ya, bueno. Bajo mi punto de vista, vamos. Además que en este caso ha sido tan claro la llamada de atención norteamericana de gobierno de Estados Unidos para que esa ley se aplica ya. A mí no me cuesta nada imaginarlos amenazando con represiones políticas, económicas, incluso hasta militares.
Entonces, ¿quién es la minoría aquí? Bajo mi punto de vista. Si vas a la calle y preguntas a la gente, ¿usted realmente cree que su conexión a internet, hombre, debería ser intervenida para...? Porque, en fin, como... ¿Qué van a decir? ¿La mayoría que sí? Habría que estudiarlo, ¿eh? No lo sé. Ahí que se pongan los sociólogos. Claro. No sé, yo no soy tan pesimista. No, yo no soy pesimista, solo estoy constatando la realidad para animarnos en la lucha. Pero vamos, que el Yo me terreno... refería, cuando dice minoría, quiere decir la minoría, digamos, del pensamiento puesto en circulación, de las personas que tienen influencia en los organismos de decisión. Por eso decir, concretamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que viene en el fondo, claro, que es una sustracción, por así decir, desde luego. Lo que no cabe la menor duda es que si hay una democracia que dice que es el gobierno de todo, la inmensa mayoría de la gente vote por leyes que restrinjan el derecho a la vivienda, por ejemplo. Eso no cabe en cabeza. Luego algo no cuadra ahí, ¿no? Claro. O sea, si mayoritariamente ganan opciones políticas que cercenan el derecho a la vivienda, pues algo raro ocurre, ¿no? Claro, Algo esa raro mayoría, está ¿dónde ocurriendo. está esa mayoría de ciudadanos consternidos y animados y en Absurdo. contra del régimen? Claro. Sí. Hombre, están en internet descargándose cosas. Sí, pero que les importa un rábano la situación política. No creo que les importe un rábano que alguien les intervenga su conexión a internet. Yo creo que les importa poco. O sea, que en general una opción... Pero bueno, no vamos a liarnos con esto luego en la Bueno, comida no sé. más. Claro. Pero es que en este país, como en tantos otros, las leyes se aprueban y eso no tiene absolutamente nada que ver con la gente. ¿Qué tiene que ver la gente con las leyes que se aprueban en este país? Nada. Ya, pero se supone que los ciudadanos elegimos a unos gobernantes para que aprueben unas Sí, leyes. bueno, Otra cosa es que no nos creamos el sistema. Se supone que nadie va a llamar por teléfono al gobierno español a ordenarle que ponga en circulación determinada ley, amenazándolo con, en fin, cosas horrorosas si no se aplica. Bueno, no sé si queréis hacer alguna otra pregunta o opinar en este encarnizado debate que tenemos aquí. Es que a mí lo de la minoría es que me ha matado, de verdad. Ay, pues hacia la idea, sabe, amigo. hombre, Yo lo retiro. Somos una... Yo lo retiro. Oye, justo, no me falles ahora y me dejes aquí a mí en minoría. Bueno, pues estoy yo en minoría en la mesa, vaya por Dios. ¿Alguna otra cosa o ya damos por concluido? Yo creo que ha estado bien, ¿verdad? No sé si tú, Pedro, como organizador, quieres comentar alguna cosa. Bueno, ¿no te gusta un pelo? Uy, no sé qué quiere decir eso. Si considerarme autor intelectual o pirata, digamos, a la moda. No lo sé muy bien, no tengo ese problema. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a los ponentes externos y hasta la próxima.